Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, a esta hora saludamos al doctor Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud. Señor ministro, gracias por haber aceptado la invitación al diálogo. Es muy importante en este momento su criterio, sobre todo en el tema de la salud, a propósito de lo que decidió el COE nacional en las últimas horas. Pero quiero comenzar preguntándole algo que usted dijo hace algunos minutos en torno a al virus. Usted dijo que no es una nueva cepa del coronavirus, sino que es una mutación. ¿Qué implicaciones tiene esta diferenciación? Bienvenido, señor ministro. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar tenerme. Yo creo que es muy importante en este momento que está viviendo el país que las autoridades tengamos la oportunidad de dialogar con usted, así que aprecio mucho esto. Gracias. Es verdad, es el mismo virus que fue detectado inicialmente en Wuhan, es el mismo virus que fue reportado por la Organización Mundial de la Salud, pero como todo virus es un virus que muta, que cambia, que tiene variaciones. Y entonces estas variantes, porque se va adaptando el virus, se va adaptando a las circunstancias y en el tiempo esto es un proceso, digamos, que puede ser predecido. No es una novedad que un virus mute, esto es más bien es algo corriente que sucede. Entonces, como parte de las investigaciones que se han hecho en el Reino Unido, para la detección para lo que se llama la vigilancia genómica, es decir, se va el estudio de los virus. Ellos toman un 10%, han tomado en este caso un 10% de muestras y ven que hay un tipo, detectan que hay un virus, este mismo virus que ha mutado y que se transmite con una velocidad más alta. Es más transmisible el virus, tiene una tasa de transmisión más alta. Y entonces, en ese sentido, ellos detectan alrededor de 11,000 personas que han tenido este virus y no hay, lo que quiero aclarar es que no es un virus que o que ha demostrado hasta el momento que incide negativamente en un aumento, por ejemplo, de mortalidad, y tampoco incide en ningún problema de agravar las enfermedades que este virus causa. Es un virus detectado esta variante que se transmite más rápidamente. Se puede entender en términos un poquito más, diríamos, simples, señor ministro, que es un virus más contagioso, pero no es más letal. Hasta el momento, eso es correcto de ser, que se transmite con mayor facilidad, pero no hay ninguna evidencia, todavía está esto en estudio, y no se sabe si es que va a aumentar o no la mortalidad o va a aumentar o no la gravedad de la consecuencia que causa el virus en términos de enfermedad. ¿Qué significa que se transmite con mayor facilidad, señor ministro? Quiere decir que si es que un virus, por ejemplo, en una reunión donde hay 100 personas y está presente una persona que transmite el virus, entonces digamos que es un 1% de probabilidad de transmisión de ese virus, hablando en palabras muy simples. Pero si es que esa persona que infecta a 50 personas, estoy dando un ejemplo un poco exagerado para que se entienda el concepto, entonces es un virus que se transmite mucho más rápido que un virus que infecta a 20 personas. Eso es lo que quiere decir, que se infecta y se transmite a una velocidad más grande a más personas. Y con ello el uso de las medidas de bioseguridad, sobre todo el tema de la mascarilla, ¿sigue siendo efectivo para prevenir este virus, señor ministro? ¿O en algún momento habrá que hacer algún tipo de variación? Sí, perdóneme que le interrumpí. Es lo único que tenemos. Tenemos todas las medidas de bioseguridad, inclusive cuando ya esté acá la vacuna, que esperamos que en las próximas semanas llegue. Debemos todavía mantener todas las medidas de bioseguridad. Debemos continuar con el lavado de las manos. El uso de la mascarilla es absolutamente fundamental. Es necesario que haya el distanciamiento social y de ahí que las decisiones del COE no vayan en tanto encaminadas al aspecto internacional, sino que vayan encaminadas a más bien la protección, a proteger, a precautelar la salud y el bienestar de los ecuatorianos internamente. Por eso es que la mayoría de las medidas que se han discutido ahora son y tienen que ver con el entorno nacional. ¿Hay la posibilidad, señor ministro, de que este nuevo virus o esta nueva mutación más bien del virus
se haya ingresado ya al Ecuador sin que nos demos cuenta. Y le hago esta pregunta porque el Laboratorio de Ciencias Ómicas de la Universidad de Espíritu Santo identificó a través de pruebas de diagnóstico a lo largo de la pandemia, dice el comunicado, una nueva variante del COVID-19 con sospecha de que pueda tener una rápida capacidad para invadir el organismo de las personas. Aunque no se ha determinado que es, entiendo yo, el mismo caso del Reino Unido, pero se ha dado, o de lo que dicen las investigaciones, se ha dado también en el Ecuador este tipo de cambios, de mutaciones. ¿Hay la posibilidad de que lo del Reino Unido se pudo haber ingresado sin darnos cuenta? No, justamente el doctor Fernando Espinosa de la UES, de la Unidad de Espíritu Santo de Guayaquil, me ha escrito gentilmente ahora y me ha dicho que de las 160 virus que han sido estudiados, la parte genómica del virus, es decir, cómo están alineados los aminoácidos, no se ha encontrado que es la misma mutación que se reportó en el Reino Unido. En la Universidad de San Francisco también el grupo de investigadores ha reportado que hay 24, 25 variantes del virus que son únicas para el Ecuador, no se han reportado en otro lado, y que esas, de lo que yo entiendo hasta este momento, tampoco no corresponde a la que se ha identificado y reportado en el Reino Unido. Es decir, usted comprende, mire, nosotros estamos viendo entre ambas universidades 160, 180 y pico de virus. El INSPI también realiza este tipo de estudios genómicos, pero son pocos comparado con lo que hace el Reino Unido. En el Reino Unido hay 140,000 virus que han sido estudiados completamente su aspecto genómico. Entonces, las más probabilidades de encontrar un virus que se disemina, que se divulga más rápidamente, que contagia más rápidamente, que se transmite más rápidamente, es más lógico encontrarlo allá que encontrarlo en el Ecuador, donde hay una limitada capacidad de estudios genómicos. Señor ministro, a propósito del tema del virus, ¿qué es lo que se conoce? Un virus, cuando va cambiando, va mutando, se va transformando, ¿adquiere más fuerza o se va debilitando? ¿Cuál es cuál es la premisa en torno a esto? Hay teorías que dicen que en este virus en particular, y se decía antes de la última ola grande que ha sufrido Europa por segunda vez, que el virus como que iba disminuyendo la capacidad de transmisión y que también como que había una menor capacidad de producir enfermedad, de agravar enfermedad en las personas. Sin embargo, hay otros investigadores que han reportado recientemente que en Europa más bien el virus es mucho más agresivo y por lo tanto que causa más enfermedad y causa consecuentemente más muerte. Como digo, es un virus nuevo, no hay nada escrito en piedra aquí, es simplemente que nosotros cada día estamos aprendiendo cómo varía y cómo muta el virus. Y esa es la razón de las medidas de hoy. Son medidas precautelarias, son medidas que van a anticipar, que están previniendo un desastre. Eso es lo que no queremos. Hasta este momento la pandemia ha sido manejada muy exitosamente y gracias no al Ministerio de Salud, no al Ministro de Salud, sino a lo que coordinadamente se ha hecho con los diferentes actores, alcaldías, GATS, y también la activación del sistema de atención primaria de salud comunitaria. Entonces, en este momento donde hay la potencialidad de mucha aglomeración, de compras, de reuniones familiares, etcétera, por festejos de Navidad que hemos estado acostumbrados toda la vida a tener, festejos de fin de año, del nuevo año. Entonces, yo creo que es el momento preciso como para no bajar la guardia y más bien tener cuidado a las puertas de que ya la vacuna va a estar acá y nos va a dar un respiro. Yo quiero entrar ya al tema de las vacunas, señor ministro. Esta nueva característica del virus y lo que está sucediendo en Reino Unido, lo que sucede en otros países que incluso algunos han decidido cerrar sus fronteras, ¿cambia el esquema que tenían ustedes, la planificación que tenían ustedes para la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech desde el mes de enero? No, en absoluto no cambia eso porque es el mismo virus, si bien muta y se comporta de manera diferente en el sistema de transmisión, no hay ninguna evidencia que no sea susceptible a la vacuna, ni que el pedazo de virus que se colocó en las vacunas
y que luego se inyecta intramuscularmente en el brazo de una persona para que desarrolle inmunidad, desarrolle defensas contra este virus en particular. No hay ninguna evidencia de que este virus vaya a ser una mutación que no esté contemplada dentro del proceso de vacunación. Es decir, se mantiene entonces la planificación para enero. ¿Se puede ya dar algún dato adicional en torno a cómo será el proceso de vacunación, señor ministro? ¿Y qué día llegarán las vacunas? Se hablaba también de que el ministerio debería tener un protocolo para el tema del congelamiento, más bien, de la línea de frío que debe tener, por lo menos esta vacuna de Pfizer-BioNTech. No hay una fecha exacta del arribo de la vacuna. Estamos trabajando diligentemente en que la compañía Pfizer-BioNTech nos suministre una fecha posible. Pero desde hace 2 meses, como me he oído decir en varias declaraciones y en rueda de prensa, estamos trabajando con la industria privada, con la academia, internacionalmente también, como para manejar todo lo que es la distribución y la dispensación, la trazabilidad de las personas que reciben la vacuna. La distribución, la llegada de la vacuna y a los puntos de distribución de la vacuna, que van a ser 400 en el país, está supeditada a las necesidades que la vacuna tiene. Usted informaba muy bien que son de menos 70 grados centígrados, alguna cuestión compleja. Pero las cajas que Pfizer utiliza y ha utilizado en otros países y que va a utilizar en el Ecuador son unas cajas que, por ejemplo, tienen un chip que puede no solamente darle la localización, sino también un control y un registro de la temperatura de manera de garantizar el apropiado mantenimiento de la cadena de frío. Estamos trabajando en otras áreas logísticas, como por ejemplo la capacitación a nuevas personas para la administración de la vacuna, donde va a quedar embodegada la vacuna, todo lo que se necesita para que el hielo seco, que es un componente fundamental en el traslado de la vacuna, llegue y sea suficiente, sea adecuada las cantidades, los requerimientos, y también como de los centros de distribución, cómo vamos a llegar a los sitios más lejanos, a través de termos hechos y que vamos a alquilar a Pfizer-BioNTech justamente con este proceso, de manera de garantizar que las personas que viven y necesitan la vacuna, que están localizadas en los sitios más remotos, la puedan recibir adecuadamente. Hay que especificar que la vacuna no es obligatoria, señor ministro. Eso es correcto, no podemos a nadie obligar a que reciba la vacuna es completa y absolutamente voluntaria. Ahora, esta es la vacuna de Pfizer, y le pregunto esto porque hay una corriente, no solamente en el Ecuador, sino en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, una corriente antivacuna. Esta es la vacuna de Pfizer. ¿Qué otras vacunas? Entiendo que usted ha tenido conversaciones con otras empresas, por ejemplo, la vacuna de Moderna, que entiendo yo ya se va a aplicar en Estados Unidos, se está aplicando en Estados Unidos. ¿Qué pasa con el resto de vacunas, señor ministro? Son dos cosas que hay que distinguir acá. Un compromiso que el gobierno ecuatoriano tuvo con esta iniciativa generada por la Organización Mundial de la Salud, que se llama la iniciativa COVAX, con una X. Esta es la primera. Nosotros hemos dado un adelanto, hemos acordado firmado acuerdos de confidencialidad y adelantos económicos al respecto, y que son varias compañías que están en este consorcio, digamos, para que tiene 2 objetivos: ofrecer una vacuna a tiempo, y por otro lado una vacuna que también sea de precios adecuados, porque son 150 países los que estamos colaborando en eso. Pero aparte de ese punto, o de esa transacción que hemos hecho, también hay una transacción con algunas de las compañías individualmente. Moderna, usted acaba de mencionar, el viernes pasado se hizo el primer depósito, el anticipo para AstraZeneca, Oxford, y también estamos trabajando con la compañía COVAX de XX. Estamos abiertos a continuar las negociaciones con Sinovac, que es la China, etcétera. Hemos hecho con 7 compañías arreglos bilaterales, aparte de lo que hicimos con la iniciativa COVAX. ¿Cuáles son las personas, o quiénes son las personas que no podrán recibir la vacuna, señor ministro? O sea, se habla de personas con enfermedades alérgicas muy acentuadas. Las personas con
con enfermedades consideradas catastróficas tampoco se podrán vacunar? Depende. Yo creo que la primera cuestión, o la primera población que no va a recibir la vacuna porque no hay suficiente evidencia, no sabemos si es que va a ser beneficiosa, y el riesgo por no haber sido probada en un suficiente número de personas no la van a poder recibir, son personas, por ejemplo, que estén embarazadas o aquellas que piensen embarazarse en los siguientes 3 meses. Eso queda descartado. No como, porque digo, no es que haya evidencia de que ha habido ningún problema, sino más bien porque no ha habido la suficiente, el número de personas embarazadas que han probado la vacuna y que en ella se ha probado no solamente que sea eficaz, sino que en términos de seguridad para la madre y para el niño. Entonces, ese es un grupo que no va a recibir la vacuna. Por otro lado, los que tienen enfermedades preexistentes, señor ministro. Sí, le decía, los de menores de 18 años tampoco van a recibir la vacuna. Me hacía referencia a las enfermedades catastróficas. Depende, porque si una persona está inmunodeprimida, por ejemplo, por un cáncer, recibiendo quimioterapia o algún tipo de tratamiento contra el cáncer, en este caso es preferible no administrar la vacuna porque no tienen defensas, y justamente lo que la vacuna hace es desarrollar, que las vacunas desarrollen, el organismo desarrolle, defensas contra el virus. Entonces, estas son las dos. También personas que tienen historia de alergias severas y que hay lo que en medicina se llama un choque anafiláctico, riesgo de choque anafiláctico, eso no se les aconseja que no reciban la vacuna. Y personas que tienen trastornos hematológicos, especialmente aquellas personas que están anticoaguladas, por el riesgo de una inyección intramuscular que no deberían ponerse esa persona. Pero hay otras enfermedades catastróficas, por ejemplo, hay niños con discapacidad que representan un riesgo de contagio, y ellos sí, a pesar de que son niños y a pesar de que tienen una enfermedad grave, pueden ser vacunados. Y las personas que ya han adquirido la enfermedad, ¿por qué no van a recibir la vacuna? ¿Por qué no pueden recibir la vacuna? En primera instancia sí podrían potencialmente recibir la vacuna, pero no al inicio. Al inicio nosotros estamos priorizando poblaciones que están a mayor riesgo y les debemos proteger, que son el personal de salud y que es también las personas de más de 65 años, de 65 y más, que están dentro de un hospital geriátrico. Es simplemente para proteger a ellos que están a mayor riesgo. Pero luego, cuando ya la vacuna esté disponible para toda la población, va a estar disponible también para aquellas personas que han tenido la enfermedad, pero no van a ser vacunadas de manera prioritaria inicialmente. Señor ministro, ¿se va a autorizar a empresas privadas, independientemente de lo que va a hacer el Ministerio de Salud a través de sus de diferentes áreas, se va a autorizar a empresas privadas que quieran adquirir la vacuna y quieran expenderla, entiendo yo que a determinado costo? No por el momento, y por una razón fundamental. El arreglo a nivel mundial, a nivel global, es que solamente los gobiernos podamos adquirir la vacuna de manera directa, y ese ha sido un compromiso a nivel mundial con todas las farmacéuticas. No hay una farmacéutica que esté vendiendo a un gobierno o a un sector de un gobierno. Ese fue un compromiso global. Yo creo que es adecuado eso por una situación de control, de legislación, de mayor regulación, etcétera. Sin embargo, yo creo que conforme va pasando el tiempo, el gobierno del Ecuador no estaría objetando la compra directa de la vacuna, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, la compañía que importe las vacunas tendría que ofrecer algunos requisitos como el mantenimiento de la cadena de frío, el embodegaje, que tenga un personal capacitado, que tenga un sitio de primeros auxilios, por ejemplo, muy importante porque una persona puede tener un choque anafiláctico, una alergia severa. Entonces, esas personas tienen que reaccionar ante eso. Si es que las personas
en una segunda etapa, perdón, si las empresas en una segunda etapa, estoy hablando de universidades, de empresas privadas, agroindustria, etcétera, quisiera importar las vacunas en una segunda etapa, nosotros estamos abiertos a considerar que esta oportunidad se dé para esas empresas, pero no por el momento. Al inicio no vamos a permitir eso porque hay un compromiso internacional de no hacer. Ministro, tengo una inquietud adicional a propósito de las medidas restrictivas dictadas por el COE Nacional hoy en la mañana. ¿Por qué no se decidió cerrar el tema de los aeropuertos y el arribo desde el exterior? Ha habido países que han cerrado incluso sus fronteras, por ejemplo con el Reino Unido. ¿Qué consideraciones se tomó? Bueno, en primer lugar, no tenemos unos vuelos directos con el Reino Unido. En segundo lugar, este virus que ha mutado está presente y ha sido reportado en varios otros países. Italia es uno de ellos, Sudáfrica es el otro, Australia es el otro. Y entonces hemos tomado más bien una cantidad de medidas que van destinadas a la identificación precoz en la época, en la parte de periodo de incubación del virus, que nos da casi la certeza, una alta probabilidad de que si alguien está infectado, sea detectado y puesto en manos de las autoridades para su tratamiento, etcétera. Y también porque yo creo que hay que hacer un balance entre los riesgos que implica cerrar los vuelos para el comercio, para la gente que había pasado 9 meses de una serie de restricciones y limitaciones desde el punto de vista financiero, económico, humano, etcétera, y que sin una fortísima razón no debería continuarse. Entonces, por eso es que nosotros hemos decidido a nivel nacional y por iniciativa mía, en la cual tomo responsabilidad, que no se cierren los vuelos, pero que sí se aumenten la capacidad de detección de una persona que esté infectada. Señor ministro, ahora sí, la última inquietud, por favor, y gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación al diálogo. El Ecuador, las unidades de salud, los hospitales, los centros encargados de luchar contra esta enfermedad, ¿están preparados para una eventual nueva ola de contagios que podría darse y que algunos advierten podría ser la primera quincena, o más bien, los primeros 15 días del mes de enero? Es muy probable que el número de casos suba y justamente ese es el énfasis de todas las restricciones, las resoluciones del COE de ahora están dirigidas a la parte interna, más que, como digo yo, a la parte internacional, a la parte externa, a los vuelos, etcétera. Porque sí, hay un peligro cierto de que la gente se reúne más, la gente quiere celebrar Navidades, la gente quiere ir a comer afuera, etcétera, y eso provoca una mayor expansión del virus, un mayor número de contagios, etcétera. De todas maneras, nosotros estamos este momento trabajando con el grupo, no ha bajado la guardia, estamos siempre muy pendientes de realizar, de ejecutar esto de una manera bien eficiente. ¿A qué me refiero? A que todos los indicadores que nosotros utilizamos para ver un aumento de casos, un mayor aumento de camas, una necesidad de aumento de camas, los estamos monitoreando de manera permanente. Llamadas al 171, el número de atenciones de emergencia de infecciones respiratorias agudas graves. Estamos monitoreando también, usted sabe, la tasa de contagio, que se llama también el RE o el RO, según algunos científicos, que es la tasa de contagio en todas las provincias. Y al día de hoy, nosotros no tenemos evidencia de que hay un aumento, ni hay un brote nuevo, ni hay tampoco una excesiva demanda de camas. En el caso de las UCI, en el caso de las unidades de cuidados intensivos, ¿cómo estamos a nivel nacional, señor ministro? ¿Hay alguna deficiencia de unidades? Es alrededor entre el 70 y el 80% a nivel nacional, ¿no? Quizás un poquito más bajo inclusive, y se ha mantenido, lo importante es que se ha mantenido igual en las últimas semanas. Ahora, muchas de las unidades de cuidados intensivas o parte de las unidades de cuidados intensivas o de las unidades intermedias en varios hospitales del país han sido cerradas o están en espera de que esperemos que no haya esto, pero si es que habría otro brote nuevo, entonces nosotros estamos capacitados para hacerlo. Esas unidades de cuidados intensivos están siendo utilizadas para otras enfermedades, para el uso de otras enfermedades que quedaron retenidas durante la pandemia.
operaciones que estaban rezagadas, situaciones de trauma que estaban rezagadas. Entonces, estamos ocupando de una manera eficiente también las camas, tanto de hospitalización como de unidad de cuidados intensivos. La alerta permanece, la pandemia no ha terminado. Mientras no haya una cobertura de vacunas de al menos del 60% de la población, no podemos estar tranquilos y estamos trabajando diligentemente en ello. Gracias, señor ministro. Aquí no sé si esto le compete a usted, el tema de los salvoconductos, a propósito de la restricción vehicular que se ha determinado ya en todo el país. ¿Cómo se va a manejar el tema de los salvoconductos? ¿Usted tiene alguna respuesta sobre eso, ministro? No tengo ninguna respuesta sobre eso, me excuso por eso. Gracias. Quizás el ingeniero Zapata o alguien le pueda contestar. Sé que hay la restricción de las placas, hemos tratado de que sea más a nivel nacional para evitar confusiones de que yo estoy con la placa impar en Quito y tengo que salir a Rumiñahui con una placa par. Esos son problemas. Hemos unificado, hemos hecho más fácil para que la ciudadanía se comprometa, tenga esa corresponsabilidad con nosotros. Pero sobre los salvoconductos, lo siento, no lo puedo contestar. Gracias, señor ministro, por habernos acompañado en este diálogo muy importante, por supuesto, en la actual coyuntura que estamos viviendo. El doctor Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud. Hacemos una pausa. Ya volvemos con más.